Bienvenidos, muchas gracias por estar conectados una vez más con el canal 15.1. Para nosotros es una bendición, un grato momento que el Señor nos concede para poder llegar ahí a sus corazones, llegar a un tiempo en el cual están quizás haciendo algunas actividades y siempre es importante, ¿cierto?, traer un consejo de la palabra del Señor, contar las maravillas y las obras que Dios está haciendo y especialmente, ¿cierto?, en lo que concierne Ventana 414. Una mirada que nace en el corazón de Dios para sensibilizar y visualizar, ¿cierto?, la necesidad espiritual de los niños, especialmente en esta generación que tanto y con tanta urgencia lo requiere. Así que el Señor nos dé un tiempo especial, un tiempo de mucha acogida, de mucha bendición para ustedes. No se mueva de este canal, el Señor tiene muchas cosas que quiere bendecirnos y sorprendernos. Pastora, que Dios les bendiga mucho. Gracias, pastor. Agradecidos del Señor una vez más por estar junto a ustedes en esta plataforma y siendo usados por el Señor para manifestar el anhelo de su corazón, de acercar a los niños a su presencia, de que nosotros como familia también podamos integrarnos con nuestros hijos y tengamos tiempos ricos en la presencia del Señor. Vamos a orar para pedir al Señor su dirección en todo lo que podamos conversar en este tiempo, así que les invito ahí en sus casas también a orar. Te damos gracias, Señor, por este momento especial que tú nos das para volver a encontrarnos, Señor, y poder de alguna manera manifestar el deseo de tu corazón a través de tu palabra, Señor, que siempre nos exhorta, nos edifica, nos redarguye. Señor, y agradecemos por esa palabra viva y eficaz, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Pedimos que esta mañana, Señor, en este día, en este tiempo especial, Señor, tú puedas hablarnos, puedas, Señor, dirigirnos, puedas, Señor, sensibilizar el corazón de cada uno de nosotros y también de esta sociedad, Señor, que cada día vemos más angustiada, Señor, con más problemas, Señor, con tanto desorden emocional, Señor, en sus mentes, Señor, en sus almas. Rogamos que tú, Señor, nos ayudes para poder llevar, Señor, ese granito de arena que va, Señor, a ir sumando, Señor, en tu voluntad, una voz, un deseo, un anhelo de tu corazón para cada vida, para cada familia, para esta sociedad, este país, este mundo en general, Señor. Ayúdanos a poner siempre nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a depender única y exclusivamente de ti, porque tú eres el único Dios verdadero, porque tú eres el único, Señor, que puede ayudarnos, asistirnos, Señor, y transformar todo, Señor, porque tú eres Dios que promete, que cumple, Señor, el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y a ti te damos toda gloria, a ti te damos toda honra y toda alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bueno es estar, pastor, una vez más en este lugar y no podemos pasar sin hacer mención a nuestro auspiciador, Multiservices. Y en Multiservices se encargan que cada espacio luzca impecable y funcione a la perfección. Su equipo profesional ofrece servicios de limpieza para oficinas, empresas y hogares, garantizando un ambiente fresco y ordenado. También realizan reparaciones de techumbres, pintura de fachadas, electricidad, grifería y mantenimiento de aires acondicionados. Un servicio completo. Multiservices trabaja con dedicación para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Para mayor información pueden comunicarse al número más 569-7160-7118 o escribir a contacto @multiservicesspa.com o seguirlos
en Instagram, @multiservicesspa. Multiservices, soluciones integrales para cada espacio. Pastor, podemos tomar asiento y conversar en esta mañana de lo que el Señor ha dispuesto en nuestros corazones. ¿Qué tiene usted para compartirnos? Bueno, siempre es importante, a la luz de la palabra del Señor, el poder ver ciertas verdades que nos van a instruir, nos van también a ir moldeando a nosotros, y me refiero especialmente a nosotros como padres, con respecto a nuestros hijos. Y la palabra del Señor, hay dos historias en la Biblia que contrastan, porque una es el ejemplo o el mal ejemplo, ¿cierto?, que un padre tiene hacia sus hijos. La vida de los hijos de Elí, ¿cierto?, de este sacerdote que ministraba en el templo junto a sus hijos, y nos damos cuenta que Dios le estaba concediendo a él un gran privilegio. El gran privilegio de que sus hijos tuvieran la gran oportunidad de poder, por descendencia, ¿cierto?, poder también ministrar y servir en el templo, y pudieran haber llegado también a ser sacerdotes del Señor. Pero cuando uno lee las Escrituras, ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 2, ve que Elí, ¿cierto?, no mantiene una vida de consagración que sea de ejemplo para sus hijos. Este padre no coloca en el centro de su corazón a Dios y todo lo que conlleva, ¿cierto?, el poder servirle a él también. Y vemos que los hijos son desobedientes, hijos que son rebeldes, hijos que son ¿cierto?, arrastrados, ¿cierto?, por los deseos carnales para cometer ciertas iniquidades, y ahí se manifiestan pecados, ¿cierto?, que realmente dañan la imagen de la familia, dañan la imagen del mismo sacerdote, y seguramente también Dios estaba observando esta realidad en este hogar, y Dios tiene que intervenir en esta familia, ¿cierto? El pecado que se está generalizando dentro de las cámaras del templo, y la mala fama que estos hijos tenían en todo el entorno social, ¿cierto? Y también que podían ellos tener cierto aprovechamiento, cierta ventaja por estar en ese lugar de privilegio. Qué importante es darnos cuenta cuando Dios nos quiere honrar y Dios nos coloca en un lugar de gran privilegio, que es servirle a Él. A Dios se le sirve con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Y eso fue lo que en esta familia falló, porque seguramente le dieron a Dios algo parcial, le dieron siempre a Dios algo que estaba al alcance de sus posibilidades, y no hubo una actitud sacrificial, de entrega, de compromiso mayor de ellos hacia Dios. Por eso vemos que esta familia, Dios tiene que intervenir severamente, porque no solamente muere el padre, ¿cierto?, de estos hijos, sino que también los hijos, ¿cierto?, proféticamente, ellos también mueren los dos en el mismo día. Y eso, ver este final es triste, ver este final de un padre, ¿cierto?, que no tuvo a tiempo el poder disciplinar, el poder corregir, el poder aconsejar, el poder enmendar el camino torcido, ¿cierto?, estas veredas que estaban realmente en el corazón de ellos, llevándose, ¿cierto?, por su propia voluntad. Y eso es lo que vemos nosotros en la historia de Elí y sus hijos, ¿cierto?, Ofni y Fines,
porque no estuvieron a la altura del llamado, no estuvieron a la altura de la honra. Y muchas veces hay padres de familia que también actúan de manera muy condescendiente con los hijos, muy distante en observar, ¿cierto?, cómo es el comportamiento, la conducta y la vida espiritual principalmente de sus hijos. A veces el pecado que hay también no se mira con la gravedad que el pecado debe mirarse, y buscar siempre en el deseo del padre la formación espiritual en los hijos. Y eso requiere muchas cosas que deben ser consideradas y a tiempo, porque después lamentablemente los niños crecen muy rápido. Los niños, uno los ve corriendo por la casa en un momento, ¿cierto? Celebra algunos cumpleaños y de pronto, ¿cierto?, en un abrir y cerrar de ojos pareciera que el tiempo ha pasado tan rápido, y los padres, nosotros decimos cómo me gustaría haber tenido más tiempo para ellos, cómo me gustaría haberles dicho algunas cosas que hoy día lamento no habérselas comunicado a tiempo. Y cómo se llama, y el efecto que provoca eso es un efecto muy triste para el padre y la madre dentro de la casa, cuando hay hijos desobedientes, cuando hay hijos rebeldes, cuando hay hijos que ignoran, ¿cierto?, ignoran el deseo, y también no tienen la intención de refugiarse, de sostenerse, ¿cierto?, de ampararse en lo que es espiritualmente. Han perdido, ¿cierto?, todo ese deseo, toda esa pasión que hubo desde el inicio ahí en sus primeros pasos, y muchas veces nosotros somos responsables de eso, porque la crianza de los hijos no está dedicada simplemente a los niños que son menores, ¿cierto?, de 2 años o de recién nacidos hasta los 6, 7 años, porque pareciera ser que hay una gran preocupación de los padres cuando los hijos son menores, y ahí uno trata de alguna manera de ir formando, enseñando, criando, ¿cierto?, a los hijos. Pero una vez que ya los hijos tienen conciencia, saben discernir entre el bien y el mal, pareciera ser que los padres se desatienden, ¿cierto? Van dejando un vacío, van dejando una distancia entre el padre de familia y la madre hacia los niños. Por eso hay una carencia importante de presencia consciente de los padres en la adolescencia de los hijos. Y la distancia aún se separa mucho más cuando los hijos son ya más jóvenes, porque ellos toman sus propias decisiones, sus propios caminos, buscan sus propios amigos, sus propios consejos en otros, y ya como el que los padres dejaron, ¿cierto?, de asistirles a ellos en ese tiempo provechoso para poder seguir criando, formando y teniendo una responsabilidad dentro, ¿cierto?, de sus corazones hacia la formación y la crianza de ellos. Por lo tanto, vemos nosotros lamentablemente el caos familiar que se provocó, ¿cierto?, en esta familia de este sacerdote Elí y sus hijos. Lo importante es que esto no suceda con nosotros, que nosotros tengamos todo el consejo de la palabra del Señor para poder ayudarnos, abastecernos, suplirnos de la riqueza de la sabiduría de Dios y su palabra, para poder instruir a tiempo, ¿cierto?, poder llamar la atención, poder disciplinar, poder corregir, poder dar consejo, estar con los niños, estar con los adolescentes, para poder reírnos con ellos, para poder llorar con ellos, para que ellos puedan ver que nosotros no somos, ¿cierto?, una figura distante, sino una figura de padre cercana a ellos, que tenemos la posibilidad de darles tiempo, calidad de tiempo, ¿cierto?, y un buen consejo en el momento necesario y oportuno. Eso es lo que el Señor
seguramente también a cada uno de nosotros nos manda a ser como padre. Yo no quisiera que ninguno de ustedes estuviera lamentando, ¿cierto?, ahí en su corazón diciendo, la verdad es que a mí me faltó un poquito ser más firme, quizá me faltó más enseñanza, me faltó quizá más tiempo con mi hijo. ¿Por qué no salí con él? ¿Por qué no me senté en una plaza con él? ¿Por qué no fui a su pieza en la noche más seguido? A veces hacemos un respaldo y un apoyo espiritual a la distancia, pero no solamente hay que orar, y es muy importante orar por los hijos constantemente, pero también es importante que esa oración se transforme en una acción. Y nosotros oramos por nuestros hijos, pero también accionamos mediante la fe y mediante la oración que hemos hecho por ellos para poder estar ahí, ¿cierto?, dándole dirección a su vida, enfocándoles realmente en lo verdadero, en lo eterno, en lo que va a traer beneficio, prosperidad a su vida, especialmente en lo que es el tema, ¿cierto?, espiritual. Y enfocarnos como padre especialmente en lo que tiene que ver la salvación de nuestros hijos. Porque a veces estamos muy enfocados en temas seculares, en temas materiales, en temas educacionales con ellos, y eso no está mal. Pero el enfoque principal que tenemos que tener nosotros como padres en poder guiar, dirigir a nuestros hijos, tiene que ser con respecto a la salvación de su alma, a un encuentro real, concreto, contundente, radical en sus vidas, para que la fe de ellos pueda crecer, la fe de ellos pueda madurar, la fe de ellos se pueda arraigar en sus corazones, porque van a tener que enfrentar a un mundo difícil, a un mundo violento, a un mundo que tiene, ¿cierto?, distorsionada completamente la escala de valores y principios. Un mundo que cada vez se ve, ¿cierto?, que ha perdido el afecto natural. Un mundo, ¿cierto?, que siempre está resistiendo y rechazando, ¿cierto?, todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, con Dios, la iglesia, la Biblia. El mundo siempre está confrontando, ¿cierto?, aquellas verdades eternas del reino de Dios. Y nosotros vamos a exponer a nuestros hijos, ¿cierto?, a esta sociedad que hoy día nos impacta, nos está afectando, ¿cierto?, porque vemos que es una sociedad que está desenfrenada en muchas áreas de injusticia, de inmoralidad, de abuso y de excesos. Entonces, nosotros no podemos poner a nuestros hijos, ¿cierto?, sin las herramientas, sin las capacidades, sin la espiritualidad necesaria, importante como hijos de Dios, para que ellos tengan una conciencia, ¿cierto?, sensible a lo que Dios, ¿cierto?, nos enseña a la luz de su palabra, el poder ser modelo y conducta de vida y un testimonio hacia la sociedad, que realmente, ¿cierto?, la religión no provoca el cambio, sino que el cambio lo provoca la relación que uno tiene con Dios. Es una frase muy conocida, pero también es una frase muy cierta. La religión no ayuda, no coopera, la religión no salva, la religión no liberta a la sociedad y especialmente a los jóvenes. El único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el libro de Juan lo dice, ¿cierto? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La liberación del Señor, ¿cierto?, está en todas las áreas. Libre del pecado, libre de la culpa, libre de la condenación. Eso es lo que el Señor nos trae a nosotros, esa libertad. Así que el Señor nos ayude. Por lo tanto, recordamos que Elí entonces fue un sacerdote que tenía 2 hijos, que los hijos, ¿cierto?, se desenfrenaban y no tenían temor de Dios dentro de su servicio, dentro de su oficio que tenían ellos, para poder llegar el día de mañana a tener un cargo de mucha honra, ¿cierto? No fueron capaces. Decimos nosotros, no estuvieron a la altura, no estuvieron ahí, no dieron la talla realmente para lo que el Señor tenía como propósito en su vida.
pero la culpa no fue de Dios. La culpa tampoco podemos decirle que fue, cierto, de nuestro enemigo, Satanás, el diablo, sino que ahí hay una responsabilidad compartida, tanto en el padre, tanto también en los hijos, ¿cierto? Un padre que no supo corregir a tiempo, no supo enmendar a tiempo la conducta inapropiada que tenían sus hijos. Él lo sabía. Y a veces yo creo que hay muchos padres que saben que sus hijos no están sirviendo y no están caminando en el camino de justicia, en el camino de verdad, en el camino de la rectitud. No están. Pero también es muy importante, no solamente saberlo, sino que es importante el poder actuar, el poder intervenir, el poder corregir. Un padre de familia no puede permitir que su casa, cierto, su hogar, cierto, esta morada de bendición, una morada de donde el que llegue debe ser bendecido, acogido, cierto, por la gracia de Dios en la vida de cada uno de los padres que están ahí como jefe de familia, que permitir que la casa también se transforme, cierto, en un lugar de manera insensible frente al pecado. Eso no se puede tomar esa ventaja, no se puede tomar, cierto, este camino, porque si no va a traer un camino de perjuicio, de daño y de mucho dolor. En la casa del Señor, la casa de los padres, la casa se respeta, en la casa se mantiene, cierto, una vida, cierto, que refleje que el que reina en esa familia, el que reina en ese hogar es el Señor. Y para eso hay que cuidar los pensamientos, hay que cuidar las intenciones del corazón, hay que cuidar, cierto, todo lo que tenga que ver con la inmoralidad, que muchas veces se puede también, cierto, se puede introducir dentro del hogar, ahí en los jóvenes especialmente, cierto, hay que ver y visualizar muy sensiblemente los comportamientos, ¿cierto?, de los niños y poder ir formando, criando, enseñando, proveyendo todo lo necesario para que ellos puedan ser esa luz que el Señor quiere ver, ¿cierto?, en un hogar cristiano y también en la sociedad. Entonces nos damos cuenta que Elí no estuvo a la altura de lo que Dios quiso realmente para ellos. Pero sabe, apreciado hermanos y hermanas seguramente que están ahí conectándonos, hay un contraste, ¿cierto?, de un padre que no está criando bien a sus hijos, con otro que realmente nos da un ejemplo contundente ahí en el libro de Job, en el capítulo 1, ¿cierto? También nos habla las escrituras de un personaje muy, pero muy sobresaliente, ¿cierto? Todos vemos y sabemos y conocemos perfectamente la historia de Job y todo el padecimiento que él tuvo, ¿cierto? Como también todo ese proceso en el cual su fe, su amor a Dios, su pasión a Dios se fue consolidando para poder llegar a ser el gran hombre, ¿cierto? Bendecido nuevamente por Dios, ¿cierto? Aumentado en todas las áreas de su vida esa bendición del Señor. Por lo tanto, Job nos enseña el contraste de un padre que realmente tiene un corazón, ¿cierto?, volcado hacia Dios primeramente y luego hacia sus hijos. Porque Job entiende perfectamente lo que es ser responsable delante de los hijos que Dios nos ha dado para administrar, ¿cierto? Me refiero yo para poder suplir, proveer todo lo que concierne a las necesidades de la vida de ellos. Dios nos ha concedido por su amor y su gracia el tener ciertos hijos que sean formados, ¿cierto?, para que primeramente le conozcan a Él, para que primeramente le teman al Señor, para que primeramente le sirvan al Señor
y para que primeramente le adoren al Señor. Dios realmente, a la luz de la palabra, nos enseña de la vida de Job, un pasaje muy corto, ¿cierto? Aunque el libro es extenso, pero el énfasis que acá se menciona lo quiero leer de la siguiente manera, aquí en Job, en el capítulo 1. Dice la palabra que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son las características que el Espíritu, ¿cierto?, de la palabra nos está dando a entender quién era Job, ¿cierto? Este hombre con cualidades, 4 cualidades muy sobresalientes, ¿cierto?, en la vida de él. Aunque luego de que Satanás, ¿cierto?, le habla con Dios para que Dios le permita tocarle a él, ¿cierto?, y poder quitarle algunas cosas que el diablo pensaba que seguramente que le daban esa devoción, ese amor, esa entrega hacia Dios. Él está respondiéndote a ti de esta manera porque tú lo tienes bendecido, porque Él tiene estabilidad, porque Él tiene ganado, tiene camello, tiene criado, ¿cierto? Entonces tiene un buen vivir y un buen pasar. Pero Dios sabía que no era eso lo que a Job le sostenía, sino que era la relación que Job tenía con Él. Por lo tanto, le permitió al enemigo, ¿cierto?, que le pudiese de alguna manera tocar en aquellas áreas y dejarle, ¿cierto?, sin esa riqueza, sin sus hijos, ¿cierto?, para luego probarle realmente, tentarle de alguna manera. Y Dios también probó a Job que era íntegro en su corazón, porque al final nos damos cuenta que Job, después de la prueba, fue mejor todavía, mejor hombre, porque se nombran las 4 características que él tenía y agregan una más. Dice que Job era íntegro también en su corazón, perfecto en sus caminos, apartado del mal, hombre justo, recto, pero también era íntegro. Y ahí encontramos a este padre en una relación muy cercana, muy estrecha con sus hijos. Y lo vamos a tener que comentar en el segundo bloque que viene, para que usted no se mueva de la sintonía aquí en el 15.1, el canal de la bendición, el canal, ¿cierto?, donde Dios nos está proporcionando de su riqueza de gracia y de gloria. Vamos y volvemos. Ahí viene el Nazareno, su presencia está cayendo. Ahí viene con poder, ahí viene el Nazareno. Cuando Jesús vino al mundo para librarte del pecado, derramando de su sangre en el Calvario de la cruz, Él quiere liberarte y quiere rescatarte del pecado, de la
Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Estamos ya de regreso y escuchamos la alabanza y viene el Nazareno interpretada por Carolina Abud. Hermosa alabanza. Y damos gracias al Señor por todo lo que hemos estado escuchando a través de la enseñanza del pastor. Y quiero recordarles, Multiservices se encarga que cada espacio luzca impecable y funcione a la perfección. Su equipo profesional ofrece servicios de limpieza para oficinas, empresas y hogares, garantizando un ambiente fresco y ordenado. También realizan reparaciones de techumbres, pintura de fachadas, electricidad, grifería y mantenimiento de aires acondicionados. Un servicio completo. Multiservices trabaja con dedicación para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Para mayor información puede contactarse al número más 569-7160-7118 o escribir a contacto@multiservicesspa.com o seguirles en Instagram @multiservicesspa. Multiservices, soluciones integrales para cada espacio. Continuamos, pastor, con lo que usted nos estaba conversando. Gracias. Le estaba comentando con respecto a Elí y los hijos de él, ¿cierto? Como el mal ejemplo. Y quisiera citar solamente algunas cosas que quedaron aquí atrás para que se den cuenta hacia dónde iba, lamentablemente, ¿cierto? Marcándose un patrón de destrucción dentro del hogar, dentro de la familia. Dice en el verso número 12, en el capítulo 2 de Primera de Samuel, dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. No tenían ese conocimiento del Señor. También la palabra del Señor nos menciona, ¿cierto?, que estos hombres tenían mala reputación, tenían mala fama, tenían mal proceder. En el verso 24, hacían pecar a Israel. En el verso 25, no oían la voz de su padre, que de alguna manera trataba, ¿cierto?, de rogarles a ellos que pudieran corregir este camino. También ellos traían mujeres, de la parte inmoral de ellos, ¿cierto? También ellos traían mujeres y dormían con ella aquí, ¿cierto?, en las cámaras del templo. No escucharon la voz del Señor. Pero también la Biblia da a luz, nos da a entender que también no oculta nada del corazón del Padre, porque en el verso 29 dice: pero tú has honrado, dice, a tus hijos más que a mí, dice, engordándolos, dice, de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces luego Dios emite un juicio sobre esta familia. Y hablábamos del ejemplo de Job como el padre
no digo modelo porque nuestro Padre es el modelo de todo, ¿cierto? Pero también Job nos hace ver, ¿cierto?, algunas cualidades importantes que se las mencioné, y Job, ¿cierto?, se ve enfrentado a esta pérdida de su riqueza, de sus posesiones, y también la pérdida de sus hijos, ¿cierto? Job tenía, la Biblia nos describe literalmente que él tenía 7 hijos y 3 hijas. Y leo textual aquí en el libro de Job, que dice de la siguiente manera: porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. ¿Qué es lo que hacía todos los días Job? Dice que todos los días Job santificaba, ¿cierto? Cada mañana santificaba y ofrecía holocausto conforme al número de todos sus hijos. Y esto es muy sobresaliente en la vida de Job. Apreciado hermano, esto usted lo puede tomar sin duda como un claro ejemplo para su vida. Yo también, obviamente. Lo primero que nosotros vemos en la vida de Job es un padre piadoso. Vemos un padre preocupado por el bienestar de sus hijos. Vemos un padre con una vida espiritual, porque entendía perfectamente lo que era una ofrenda, y entendía perfectamente lo que era un holocausto, y entendía perfectamente lo que era una santificación delante del Señor. Nos muestra que él era un adorador. Nos está mostrando el mismo pasaje que él también oraba a Dios por sus hijos. Y dice la palabra, por todos ellos, ¿cierto? Por todo ello, él oraba, por todo ello, ¿cierto? Él presentaba sacrificio. Eso habla muy bien del corazón del Padre, de que él no hace acepción de persona, no tiene favoritismo, no tiene privilegio con algunos más y con otros menos. Y eso fue el pecado de Elí que él tenía, porque había favorecido a sus hijos más que al pueblo en el cual el Señor le había encomendado. Cuando vemos la vida de Job, nos damos cuenta que Job, ¿cierto?, tenía una atención diaria por sus hijos y tenía el tiempo, ¿cierto?, para la devoción de él, manifestarla a través de la ofrenda y el holocausto, también buscando el beneficio espiritual de sus hijos. A veces nuestros hijos siempre nos están solicitando ciertos requerimientos a las necesidades de ellos, pero también es importante que los padres puedan ver y puedan cubrir no solamente las necesidades materiales que los hijos muchas veces, ¿cierto?, la hacen tan notoria, sino que también las necesidades espirituales que los hijos están teniendo. Cuando los hijos uno los ve distantes, los ve que no toman la palabra, los ve que uno no ora, los ve que cada vez que colocamos canciones andan cambiando, ¿cierto?, ahí la televisión, o andan cambiando la radio del auto también, o se distancian, ¿cierto? Cuando uno quiere crear un ambiente de alabanza, un ambiente de gratitud, se van y se encierran en las piezas. También es importante, ¿cierto?, que ver a Job, que nos enseña como un padre que él tiene mucha sensibilidad al comportamiento, a la conducta, al ejemplo, al testimonio que sus hijos tienen. Él cuida, él vela, él está preocupado, ¿cierto? Y no está preocupado de la apariencia de la sociedad. Él está preocupado de que la conducta de ellos, el testimonio de ellos, no sea un pecado delante de Dios, que no sea algo que, ¿cierto?, vaya y contradiga, ¿cierto?, y resista lo que es el consejo sabio, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Que no haya oscuridad, que no haya tinieblas, sino que resplandezca la luz de la obra del Señor en la vida de sus hijos. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué?
porque la sociedad nunca estará conforme con nada ni con nadie. Pero nosotros no vivimos para agradar a los hombres. Nosotros no vivimos para recibir la gloria de los hombres. Nosotros recibimos, o sea, nosotros servimos, ¿cierto? Y nos esforzamos como padres y somos sensibles al comportamiento de ellos, porque tenemos que dar cuenta a Dios por nuestros hijos y tenemos que darle cuenta a ellos porque son almas que Dios las ha dejado bajo nuestra responsabilidad también. Y es muy importante, ¿cierto?, entender que principalmente debe haber un cuidado hacia lo espiritual en la vida de una familia. Si usted está preocupado de lo material, es posible que va a suplir todas aquellas necesidades, pero van a haber grandes carencias en la parte espiritual. Hijos desobedientes, hijos rebeldes, hijos que no se someten, hijos con indisciplina, hijos que van con mal comportamiento, ¿cierto?, hacia su prójimo, hijos que no tienen buen rendimiento en el colegio, que están simplemente desenfrenados en sus gustos, en sus deseos, en lo que hoy día la sociedad les proporciona, hoy día lo que los amigos lo arrastran y lo llevan. Entonces, pero no hay, ¿cierto?, un sincero interés de poder comprometerse en la vida espiritual de los hijos, de los niños especialmente. Y Job, ¿cierto?, lo destaca perfectamente. Él tenía cierta responsabilidad a los actos de sus hijos. Él podría haber dicho, bueno, que si ellos se portan mal, o ellos van a blasfemar, o ellos tienen una mala conducta delante de Dios, bueno, ellos tienen que responder. Pero Job de alguna manera el amor hacia sus hijos, ¿cierto?, también se materializa en su corazón. Y él sentía la necesidad de que el ruego de él podía ayudar a cualquier ofensa que ellos pudieran cometer o haber cometido delante del Señor. Por eso la expresión holocausto, ofrenda, santificando, ¿cierto?, a Job, a sus hijos delante de Dios, intercediendo delante de Dios por sus hijos. Esto también debe ser frecuente, esto debe ser constante, este clamor por nuestros hijos. El pecado era algo sensible en la vida de Job y de su familia. Esto es muy importante también, y algo se mencionó. Este pecado de los hijos de Elí seguramente se vivía en el hogar bajo toda esta realidad, bajo todo este entorno. Pero Job, ¿cierto?, tiene la sensibilidad en su vida, en su corazón, ¿cierto?, frente al pecado. Todo lo que contamina, todo lo que daña, todo lo que aparta, todo lo que separa, todo lo que resiste a Dios y todo lo que resiste a la obra de Dios, debe uno contender con eso. No es parte de nosotros, no es parte de nuestro hogar, de nuestros hijos, nuestra familia. La casa se limpia, la casa se ordena, la casa se mantiene como un santuario de la morada de Dios y de su Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Job no hacía acepción de personas, como lo había mencionado, porque él no tiene ninguna preferencia. Y allá, ¿cierto?, nos menciona también acá en el capítulo 1 de Job, ¿cierto?, que también él era un adorador. Ahí en el verso 20 nos menciona, ¿cierto? Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué quiero decir con esto? Que Job está mostrando una clara evidencia que aunque no tenía nada de aquello, ¿cierto?, material, nada de aquello que uno podría sentirse seguro, Job, aunque le fue quitado aún su propia salud, le fueron quitados sus hijos y todas sus posesiones, él en su corazón tenía una adoración, ¿cierto?, para manifestarla delante del Señor. Qué ejemplo tan grande nos da la vida de Job. Podamos nosotros leer esta historia y seguir siendo enriquecidos por ella. Pastora, que Dios le bendiga. A ver si nos puede también ahí comentar alguna cosita. Amén. Sí, pastor. En referencia a lo que usted está comentándonos, vemos cuán importante es la enseñanza bíblica a los niños desde sus primeros días.
Quizás muchos piensan que los niños por su corta edad quizás no están capacitados para entender las verdades bíblicas o tanto concepto cristiano como la salvación, la redención, etc. Pero la palabra del Señor, en todos sus relatos donde vemos niños, encontramos que han sido considerados por Dios dentro de sus planes y también los principios bíblicos son para ellos. Y nosotros vemos en el libro de Deuteronomio varias presentaciones donde la palabra del Señor habló al pueblo y no solamente convocaba a las personas adultas, a los líderes del pueblo, sino que tenían que ir hombres, mujeres y niños. Y nosotros podemos ver en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, versículo 12 y 13, dice: harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vas pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Vemos entonces cuán importante que en todas estas convocaciones donde a través de Moisés o de los líderes del pueblo Dios hablaba, estuvieran presentes no solamente los hombres, sino también las mujeres y los niños, los que nosotros sabemos eran no considerados dentro de ese grupo, porque tanto mujeres como niños para ellos no tenían valor en la estadística, ni en las decisiones importantes, ni nada de eso. Pero Dios sí les hacía ver que era muy importante, era relevante que ellos estuvieran escuchando lo que Dios tenía que enseñarles. Y por eso les dice y enfatiza, para que oigan. Porque si no hablamos a nuestros hijos y si no insistimos en que ellos escuchen, no lograremos nada. Por eso este primer paso es cada vez más difícil en estos tiempos, porque los niños hoy día están más habituados, y tanto los niños como adolescentes y jóvenes, en todo lo que son las imágenes, las redes sociales, estar ahí insertos en todo lo que es la tecnología. Pero el Señor está instando a que oigan su palabra, a que atiendan, a que presten atención. Entonces somos nosotros los que debemos insistir en desarrollar la capacidad de oír en ellos para que luego sigan el segundo paso, que es aprender, para que aprendan. ¿Cómo aprenderá un niño si no ha escuchado primero? Entonces, como consecuencia, vendrá el tercer paso: y teman a Jehová vuestro Dios, para llegar a temer al Señor, para reverenciarle, para adorarle, para amarle. Entonces un niño primero tiene que oír, un niño tiene que aprender de las verdades de la palabra del Señor. Recordemos que la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces al día nosotros estamos relatando la palabra de Dios, repitiendo la palabra de Dios? Porque también el Señor le decía: y repetirás las palabras de día cuando camines en todo lugar, porque es importante reiterar la palabra de Dios, porque tenemos memoria frágil, se olvida, se va, y quizás se está acentuando muchas otras cosas a través de la televisión, a través de otros medios. Pero nosotros estamos encargados como padres, como siervos del Señor, como hijos de Dios, de dar el conocimiento de la palabra del Señor. Por eso es importante leerla en voz audible, para que la escuchen nuestros hijos. Sentémonos junto a ellos y leamos la palabra del Señor. Hagámoslos partícipes de estas grandes enseñanzas. ¿Cuántos momentos del día oye un niño las verdades bíblicas? Bien sabemos nosotros que son muy pocas, y sus oídos escuchan muchas situaciones negativas,
para su vida, pero poca palabra de Dios. Porque muchas veces cuando estamos en el templo y pensamos que el templo solamente es el lugar para leer la palabra de Dios o para escucharla, a veces hasta a los niños los mandamos que salgan del templo para que no molesten, para que no estorben, en fin. Pero todo lo contrario, es ahí donde deben estar, permanecer, escuchar la palabra del Señor. Como consecuencia de oír, entonces, la palabra también dice, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Si un niño está lleno de la palabra de Dios y le conoce, también podrá cumplir sus mandamientos. Dice, y los hijos de ellos que no supieren, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Qué importante esto es, saber que es todos los días de nuestra vida. Vivir la palabra, enseñar la palabra, hacerla oír, hacerla conocer, ponerla delante de nuestros ojos y delante de nuestra familia, porque la palabra de Dios es bálsamo, la palabra de Dios es pan, la palabra de Dios es agua fresca, es agua viva, la palabra de Dios es luz, es antorcha en medio de la oscuridad. La palabra de Dios es como un martillo que golpea el corazón y que lo quiebra, esa dureza que muchas veces se produce en nuestro corazón. El Señor quiere humedecer ese corazón con su palabra, poner agua fresca que vaya ahí ablandando y nosotros podamos recibir palabra de Dios que nos hace tan bien. Este pasaje también nos complementa en nuestra labor hacia nuestros hijos, que de aquellos niños que no conocen a Dios, y nos insta también a transmitir la palabra para que ellos lleguen a conocerle. Esta labor es tan importante de enseñar a los hijos y a otros niños también. Nos plantea aquí Deuteronomio 4:9, en el cual presenta la necesidad de recordar las maravillas de Dios, no apartarse sus caminos, además enseñarlas a los hijos, a los nietos, para que se mantengan de generación en generación, para que no se olviden de Dios, para que no descuiden su relación con el Señor. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es triste ver cómo este mandato de Dios muchas veces no se cumple, porque los niños no oyen la palabra de Dios, no la aprenden y por ende no conocen a Cristo como su Salvador. Y después crecen apartados, sin principios bíblicos, porque no se enfatizó, porque no se sembró a tiempo, porque no estuvimos persistentemente hablando palabra de Dios. El Señor nos ayude, pastor. Claro que sí, es muy importante, ¿cierto?, dejar el fundamento, dejar las bases, ¿cierto?, de lo que el Señor nos ha entregado a través de su palabra. Ahí está el tesoro, ahí está la riqueza, ahí está la herencia que nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos, ¿cierto? La gran diferencia, ¿cierto?, entre legado y una herencia. Nosotros no dejamos legado a nuestros hijos, dejamos herencia, ¿cierto? Como también el salmista lo dice, herencia de Jehová son los hijos. Y una herencia quiere decir que tanto los bienes pasivos y los bienes activos, ¿cierto?, son transferibles automáticamente a los hijos. Eso les corresponde a ellos, ¿cierto?, legalmente. Y se distribuyen los bienes, ¿cierto?, de ellos, que han adquirido en este caso los padres en toda su vida.
tiene que ver con los derechos y las obligaciones, pero también tiene que ver con las deudas. Esto es lo que se le deja a los herederos, a los legítimos herederos, que son los familiares directos. Tiene que ver con el patrimonio, heredad que sirve al pago de las deudas muchas veces. Entonces, cuando hay una herencia, ¿cierto? Dios quiera que nosotros no dejemos deuda, que la riqueza sea para beneficiar a nuestros hijos y no que esa riqueza, ¿cierto?, de esta herencia sirva para pagar las deudas que también nosotros dejamos. Y una deuda muy importante que puede quedar guardada ahí en el corazón de nosotros es que no hicimos lo suficiente, ¿cierto? No sembramos lo suficiente y no tuvimos tan presente en la vida de nuestros hijos. Ya el tiempo, pastora, se nos está yendo. No tenemos como quisiéramos seguir, pero queremos tomar estos segundos para decirle gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias a nuestros hermanos de Talca, que estuvimos con la pastora por ahí de pasadita en Talca, en la comuna de Pelarco. Nuestra hermana Loreto, gracias. Nuestros hermanos Claudio, Nachito ahí y Panchito también, parte también de la familia, los nietos. Así que el Señor bendiga Ventana 414, bendiga el equipo de trabajo Ventana 414, la Iglesia Asamblea de Dios, ahí en Pedro Fontova 4411, y también en la comuna Recoleta, Angaroa 1166. Si no tiene dónde congregarse, si en un momento usted dejó de asistir, bueno, ahí hay un lugar en el cual nos puede contactar. Que el Señor les bendiga, y un saludo especial para nuestros hijos también, ahí Israel y Pablo, que ya son grandes, cierto, en estatura, pero como padres nosotros lo vemos como niños todavía